Shalom, Ubrajot, para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y es nuevamente un placer estar con ustedes en la parasha número 9, titulada Vayeshev. La vamos a encontrar en el Sefer de Bereshit, conocido en la Reina Valera como Génesis, desde el capítulo 37, versículo 1, hasta el capítulo 40, versículo 23. Y vamos a entrar en materia dando el significado de esta palabra muy interesante, Vayeshev. Y se traduce y se estableció y se asentó. Vamos a dar un resumen general de cada una de las aliyah, como ya venimos estudiando. Cada una de las parashá contiene 7 aliyah. Vamos a ver la primera, que comprende del capítulo 37, versículo 1 hasta el versículo 11, y dice así. Vamos a hablar acerca de esta importante aliyah. Jacob se establece en la tierra donde ha peregrinado su padre. Cuando Joseph tiene 17 años, apacienta el rebaño con sus hermanos, los hijos de las concubinas de su padre. Joseph trae malos informes de ellos a su padre. Jacob ama a Joseph más que al resto de sus hijos y le hace una túnica de colores. Por eso sus hermanos le tienen odio y no pueden hablarle bien. Joseph tiene 2 sueños que producen aún más odio y envidia en ellos. Primero sueña que estaban atando gavillas en el campo y las gavillas de los hermanos se inclinaban ante la gavilla de Joseph. Y se veía la gavilla de Joseph estaba derecha mientras los demás se inclinaban. Luego sueña que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante él. Luego su padre le reprende por su segundo sueño, pero dice la Torá que nuestro padre Jacob se lo guarda en su corazón. Nosotros vamos a hablar algo muy interesante acerca de esta aliyah, que bueno, hay mucho que hablar, mucho que aprender. Nuestros sabios nos dan mucha información. Nosotros vamos a tratar de hacer tikkun, de enderezar, de corregir aquellos malos conceptos que se han obtenido a lo largo de la historia cuando las personas acceden a la Torá, pero no a través del texto hebreo, sino a través de las diferentes interpretaciones, porque no son traducciones, sino que son interpretaciones. En este caso hablamos más enfáticamente de la Reina Valera, la Biblia oficial de todo cristiano católico o cristiano evangélico. Y cuando se lee en este texto, se lee una interpretación de aquellas personas que se encargaron de formar esa Biblia. Estamos hablando de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahí podemos nosotros confundirnos porque estamos leyendo y entendiendo el texto desde una perspectiva de una persona que leyó no el texto original hebreo, sino que textos griegos, y luego le pusieron lo que ellos lograron captar con su mente romana. Pero aquí vamos a tratar de enderezar este punto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, nuestro sabio nos dice que uno de los errores de nuestro padre fue que se asentó, o sea que él pensó establecerse y prácticamente él creyó que estaba terminando con su búsqueda, con su peregrinaje. Recordemos que todos nuestros padres anteriormente habían sido peregrinos en esa tierra, pero nuestro padre Jacob se establece, y cuando él lo hace es cuando se le vienen una serie de problemas. El texto nos dice que Joseph, en este caso, que aparece en escena y que de aquí en adelante va a ser una figura prominente. Prácticamente él va a estar protagonizando cada una de las parashot que nosotros vamos a ver desde aquí hasta que termine este libro. Vamos a poder apreciarlo. Bueno, pero tenía 17 años. Y aquí dice que apacentaba rebaños con sus hermanos, los hijos de las concubinas. Pero Joseph trae malos informes de ellos a su padre.
Hay que ponerle atención a lo que dice el texto. Lo que dice el texto es muy interesante porque nos da a entender que nuestro Sadi, que en este caso estamos hablando de Joseph, tuvo problemas. Y el problema, pues, lo vamos a considerar de la siguiente manera. Eh, Él cometió el error, según lo que nos dice los Midrashim, que prácticamente cometió un pecado que la Torah le llama la Shonará, quiere decir la lengua mala o hablar mal o hablar calumnia. Lo que nos informan nuestros libros, nuestros sabios, es que de hecho los hermanos de Joseph, los patriarcas, eran hombres estudiosos de Torah. Claro que sí, eran estudiantes de Torah, eran sadiquín, eran sadik. Ellos eran kadosh, no como lo suele presentar la Reina Valera, que eran prácticamente malos, perversos, que eran personas pues que odiaban a Joseph y prácticamente lo bañan, por así decirlo, a todos nuestros patriarcas con un espíritu de antisemitismo. Pero la verdad no es así, sino que lo que sucedió es que Joseph llevaba malos informes, quiere decir que hablaba mal, y de esto ya vamos a tomar referencia y vamos a fortalecer este punto que nosotros venimos hablando. Quiere decir que Joseph miraba algo y se lo informaba a su padre. El gran problema de él fue de que no se cercioraba si así era, sino que lo llevaba, y claro, esto ocasionaba gran molestia en sus hermanos porque lo tenían prácticamente como una persona detestable en el sentido de que hablaba mal de ellos y las cosas no eran así, porque Joseph oía o miraba pero no se cercioraba. De esto, como dije anteriormente, vamos a fortalecer este punto para que ustedes se den cuenta que así era. Bueno, pero también nos dice algo muy interesante, que nuestro padre Jacob amaba más a Joseph que al resto de sus hijos. Esto podría parecer de que la Torá está hablando de que nuestro padre Jacob, que era un sádic, estaba cometiendo injusticia al amar más a su hijo Joseph que a los demás. Pero la verdad que está mal expresado. Nuestro padre los amaba a todos los amaba, pero tenía un cariño particular por Joseph. Y este cariño particular no era solamente porque Joseph era el hijo de su amada. Estamos hablando de Raquel. Sabemos que Raquel estuvo infértil o estéril mucho tiempo, pero luego da a luz a Joseph. Y era el hijo de su amada, pero no era por eso. Los Midrashim nos informan que Joseph era un joven de 17 años, un niño muy aplicado a la Torah. Y por esto es que nosotros debemos de entender que necesitamos el contexto hebreo para entender y darnos cuenta que nuestros padres, cierto, cometieron errores, pero no a la manera que la Reina Valera los presenta. Sí amaba a Joseph, pero lo amaba con un amor justificado en este sentido. Él, nuestro padre Jacob, tenía sus hijos y él buscaba un hijo que fuera el que llevase más allá después de él la Torá, todo el conocimiento de Torá. Él como buen padre reunía a sus hijos y les enseñaba la Torá que ya previamente él había aprendido a través de su padre y a través de su maestro, en este caso Shem y Eber, cuando estuvo en la yeshiva de Jerusalén. Esto ya lo vimos en las parashot anterior. Y luego le enseña a sus hijos. Y los hijos obedientemente aprendían. Y todos se reunían y escuchaban la enseñanza y todos pues eran muy aplicados. Solo había un detalle con Joseph. Joseph quería siempre más. Todos los demás eran justos. ¿Por qué eran justos? Oían la clase, la apreciaban la clase, entendían la clase, pero luego se iban a sus quehaceres. Pero en cambio Joseph nos informa, el Midrash dice, que él se quedaba haciéndole preguntas a su padre, interrogando, haciéndole preguntas porque él quería saber más. Él siempre quería saber más de la Torá. Claro, como un maestro de Torá, nuestro padre Jacob, él vio en Joseph un alumno, un talmid muy especial.
y lo vio como el prototipo, lo vio como el candidato para que fuera el que él continuara con el conocimiento de la Torá. Ahora, esto nos lo debemos de poner en un contexto correcto porque nuestros padres cuando iban a dar la bendición sobre los hijos, no lo daban de una manera sentimental como un padre occidental lo puede hacer. Un padre occidental entiende mal acerca de las bendiciones cuando sus hijos se le acercan. Él decide darle una bendición buena a su hijo que se porta mal. Por fe, dicen las personas, por fe le hace una declaración profética. Pero las bendiciones no dependen de los seres humanos, sino que dependen del Ruach HaKodesh. Cuando viene sobre cada uno, entonces se activa ese poder profético. No es de una manera antojadiza. Pero claro, el Ruach HaKodesh es también justo. Él es santo. Y claro, no le va a dar una bendición a alguien que no se la haya ganado. Por eso encontramos ahora que cuando Joseph está aprendiendo Torah y indagando sobre la Torah, preguntando más que cualquiera de sus hermanos, entonces el padre le toma un cariño especial, no solo como hijo, sino también como estudiante de Torah. Y entonces ahí se dan los eventos que nosotros vemos que aumenta la envidia porque vieron un apego de Joseph con Jacob. Sus hermanos lo interpretaron mal. El padre lo que estaba haciendo era dando justicia porque aquel que más le pedía y más se acercaba a él estaba obteniendo mayor conocimiento acerca de la Torá. Y esto lo llevó a nuestro padre Jacob a darle un premio haciéndole una túnica especial, una túnica de colores, una túnica que solamente se le daba al primogénito. Recordemos que la primogenitura ya se había apartado en el caso de Rubén por causa de su pecado. Ahora nosotros vemos a Joseph Sadik en escena, en formación, que es ahora él el dueño, pero no ha sido oficialmente, sino que él está en formación. Nuestro padre Jacob, como era profeta también, vio en él que él iba a ser el que iba a continuar con el conocimiento de la Torá. Y por eso le hace la túnica que sus hermanos interpretan mal y vieron el apego que tenía. Y claro, no vamos a dejar de decir la equivocación que tuvo también Joseph al hablar mal de sus hermanos. Pero luego aparecen los dos sueños. En los dos sueños, estos sueños son proféticos. El primero ya se cumplió. El primero tiene que ver con Joseph y sus hermanos. Pero el segundo tiene que ver con Yeshua HaMashiach y las 12 tribus. Vamos a nosotros a entenderlo de una manera muy práctica. Cuando vemos que cuando cuenta el sueño y no les parece a sus hermanos y se enojan todavía más. Luego vuelve a tener otro segundo sueño y lo cuenta y lo oye a su padre y su padre le amonesta. Porque le dice, ¿acaso vendremos tu madre y yo y nos inclinaremos ante ti? Ahora, esto no podía ser cumplido en el tiempo de Joseph porque lo que estamos hablando acerca de la madre de Joseph, que era Raquel, ya había muerto. Y no podía entonces estar presente para cumplir esta parte del sueño, pero esta era la parte profética, la parte espiritual, porque estamos hablando del sol, la luna y las 11 estrellas. Esto estamos hablando acerca de Mashiach, de Yeshua. Ahora, ante Joseph no podía sus padres inclinarse porque era contrario a la Torá. Era contrario a la Torá porque es el hijo que tiene que honrar al padre. Es el hijo que se debe inclinar para honrar al padre, no los hijos. Los padres deben de inclinarse ante los hijos. Esto no es así. Pero cuando hablamos del cumplimiento de Yeshua, cuando él aparezca, Mashiach, entonces a nuestro padre Jacob y a nuestra madre Raquel no le va a costar inclinarse ante él, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Adón. Bien, pasamos a la segunda liyá. Desde el capítulo 37, versículo 12 hasta el versículo 22 dice, los hermanos estaban apacentando el rebaño en Shechem y Joseph es enviado ahí por su padre desde Hebrón para ver cómo estaban. Un hombre le encuentra dando vueltas por el campo y le informa
que se han ido a Dotán. Cuando Joseph se acerca a Dotán, los hermanos traman contra él y dicen, el soñador, y traman contra él para matarlo. Lo echan en un pozo y, bueno, planean cómo matarlo y luego decir que una fiera lo había devorado. Pero aquí vemos que entra Rubén, el primogénito, impide que lo maten y le dice que le echen en un pozo para poder liberarlo y devolverlo a su padre. Aquí vemos una acción muy interesante de Reubén, aun cuando sabía que él había perdido la primogenitura, pero aunque la había perdido, los hermanos lo respetaban mucho porque él era el mayor. Y aún así, él decide en su corazón interceder por Joseph y trama esto para que no lo maten, que lo tiren al pozo para luego él poder liberarlo. Ahora bien, cuando hablamos de esta escena también tenemos que usar los midrashim para entender. Claro que los hermanos estaban molestos. Estamos hablando de 10 hermanos de Joseph. Por favor, póngale atención. 10 hermanos. Benjamín no estaba porque estaba muy pequeño. Pero estos 10 hermanos planean contra él. Y lo que estaban haciendo cuando lo ven es que le hacen un juicio, ya que ellos conformaron un minyan y una corte para juzgar a Joseph. Y cuando él llega, lo hallan culpable por el pecado de Lashon Hara. Y esto pues ellos deciden sentenciarlo con la muerte. Recuerde, aplicando siempre la Torá. Las personas cuando leen en la Reina Valera lo aprecian como que eran personas que no conocían o no tenían temor de Hashem o no tenían instrucción. Claro que sí. Lo que se tramó ahí fue prácticamente un juicio, aunque realmente ellos aplicaron la Torá, porque habían 10, había un minyan, y todos aquellos que han estudiado Torá saben que un minyan es poderoso, es respetado inclusive hasta en el mismo cielo. Y él es enjuiciado y luego decide matarlo. Y aquí se da entonces la intervención de Rubén para que no lo maten. Y luego pues es vendido. Ahora debemos de entender esto esencialmente porque de lo contrario nosotros vamos a estar viendo a los 10 patriarcas como hombres malos y perversos que no tenían temor de Hashem. Esto no podría ser así. No podría ser así porque ¿cómo Hashem iba a sacar al pueblo Kadosh, al pueblo santo de estas personas que eran malvadas? Claro que no. Estos eran estudiantes de Torah, eran sadiquín, eran justos. Y ellos habían sufrido por parte de Joseph, el Lashon Hara, porque había hablado mal de ellos. O sea, cuando la escritura dice que habló mal, no está diciendo que habló la verdad sobre ellos, habló la verdad sobre el mal comportamiento, sino que cuando dice que habló mal, es porque no se cercioró de aquella información que estaba llevando ante su padre. Esto ocasionó todo el desenlace, el trama que nosotros conocemos que fue puesto en la cisterna y luego fue vendido. Y aquí todavía hay mucho más que estudiar porque si fueron a quienes realmente se les vendió como esclavo. Pero el punto es que es llevado a Egipto. Y aquí nosotros nos damos lo que se deja ver en esta aliyá es que el corazón de Reubén estaba inclinado a ayudar a Joseph, pero también tuvo un problema Reubén. No se impuso, sino que lo quería liberar con astucia, pero no se impuso porque prácticamente le faltó valor al ver que sus hermanos, recordemos que ya estaban ahí, estamos hablando de Leví y estamos hablando de Shimón, que eran los más temerarios, estaban ahí en ese grupo y estos dos eran una fuerza terrible, que más adelante vamos a hablar también acerca de estas dos personas. Ellos juntos eran terribles, eran implacables. Ahora,
Luego es vendido, pero Rubén sabe que él tenía que entregarlo a su padre y se siente responsable como el hermano mayor. Ahora vamos a seguir avanzando para seguir entretejiendo toda esta historia y poder aprender acerca de ella. La tercera, Aliyah. Los hermanos despojan a Joseph de su túnica de colores y le echan en el pozo que está vacío. Cuando se sientan a comer, ven una caravana de ismaelitas cargada de 3 productos que están bajando hacia Egipto. Yehudá propone vender a Joseph como esclavo y los demás aceptan. O sea, aquí vemos a Yehudá que lo está haciendo también para ayudar a Joseph, ya que estamos viendo una fuerza que estaba detrás de este grupo que estamos hablando de Leví y Shimón, que ya venían de una matanza en Shechem y que él propone entonces que mejor lo vendan. Cuando pasan unos mercaderes midianitas, sacan a Joseph del pozo, luego lo venden a los ismaelitas que lo llevan a Egipto. Bien, ¿por cuántas monedas lo vendieron? Todo esto tiene que ver, es sombra profética acerca de Yeshua. Por favor, recuerde que estamos hablando de Joseph, la sombra profética más prominente acerca de Mashiach. De hecho, nuestros sabios nos dicen que para ser un sádic, una persona que guarda Torah correctamente, hay que entender la vida de Joseph, porque en la vida de Joseph están puestas las bases de un verdadero sadik, de un verdadero estudiante de Torah, de una persona justa. Aquí vamos a encontrar en Joseph algo muy interesante que nos tendríamos que gastar bastante tiempo, pero valdría la pena para conocer más acerca de estas bases. Luego seguimos. Rubén vuelve al pozo y al ver que Joseph no está ahí, rasga sus vestidos y pregunta a sus hermanos a dónde irá él ahora, como quien dice que y cómo con qué cara podré presentarme delante de mi padre. Entonces empapan la túnica de Joseph con sangre de un macho cabrío y la envían a su padre para que les examine. Jacob piensa que una fiera lo ha devorado y rasga sus vestidos y se viste de cilicio y pasa mucho tiempo de duelo. No quiere recibir el consuelo de sus hijos y de sus hijas y dice que va a morir con luto. También su padre llora por él. Bueno, aquí vamos a encontrar algo muy interesante acerca de esto. Y es que la Torah nos está enseñando que todo lo que nosotros hacemos en la vida lo vamos a pagar. De hecho, una de las bases, una de las conductas, de las bases para ser un sadik es estar consciente que todo lo que he hecho, he dicho, he pensado, yo lo voy a pagar de una o de otra forma. La forma de pago, ya hablamos de ellas en algunas parashot, pero vamos a hacer también vamos a refrescar la mente y vamos a entender que la Torah nos enseña que hay leyes de vida que nuestros padres conocieron y las entendieron y por ellas vivieron, pero las personas que no entienden Torah piensan que pueden pecar y luego salirse con la suya. Aquí encontramos una escena donde los hijos rasgan la vestidura, la tiñen con la sangre de un cordero y engañan a su padre. Su padre le causa un gran dolor, una gran tristeza. Lo quieren consolar, pero él dice que no, que así va a estar de duelo y que así va a descender hasta la tumba con su luto. Aquí hay algo muy interesante. Primero, que vemos que nuestro padre Jacob, siendo él un profeta, un sadik, pero que tenía cuentas pendientes y tenía que pagarlas. Ahora, esto nos dice algo a nosotros, que si un sadik va a pagar por lo que hizo, entonces nosotros no nos podemos escapar, como lo dice Kefas, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, póngale atención usted a un cordero y la sangre. Un cordero. Los hijos engañaron a su padre matando a un cordero. Mataron a un cordero para engañarlo y le causaron mucho dolor. Esto, ¿qué nos recuerda? Cordero
Debemos de recordar cuando el mismo personaje, Jacob, para engañar a su padre, se puso en sus manos piel de cabra, prácticamente de un macho cabrillo, y también en el pecho. Se lo forraron prácticamente las manos para que se pareciera a su hermano Esaú. Quiere decir que nuestro padre Jacob engañó a su padre Yitzhak, lo engañó, claro, esto ya lo vimos en la parashá anterior, y luego nosotros vemos que él también es engañado de la misma forma, ahora por sus hijos, que le dicen que una fiera había matado a Joseph, pero era sangre prácticamente de un cordero. Ahora, si usted analiza, cordero acá para engañar, Jacob engaña a Yitzhak, y luego vemos que en la misma línea se viene dando, y luego llega al tiempo donde a Jacob le toca pagar ese engaño. Porque sí le causó gran aflicción a nuestro padre Yitzhak. Nuestros sabios nos dicen que llegó un momento que pensó que su vida se iba a perder, su alma se iba a perder en el Geinón por haberse equivocado. Ahora vemos aquí a nuestro padre Jacob sufriendo también y sus hijos lo engañaron. Bueno, y nos damos cuenta de que él no recibe consuelo. Este debe de ponerle atención a usted porque debe conocer algo muy importante de la Torá. Nuestros sabios nos dicen que durante nuestro padre estuvo de luto, nuestro padre Jacob, el Ruach HaKodesh no posó sobre él aun cuando era un sadik y aun cuando era un profeta. No pudo posar sobre él por la sencilla razón de que él estaba de luto, y una persona que está de luto no puede recibir el Ruach HaKodesh. Esto, por favor, grábeselo, porque óigame bien, la única forma que el Ruach HaKodesh puede posar sobre una persona, sobre un padre, es que el padre esté contento, esté complacido, esté feliz. Por eso es que los profetas antiguos, cuando iban a profetizar, iban a acceder a ese mundo espiritual, pedían que tocaran instrumentos para alegrarse, y a través de la alegría entonces atraían el poder del Ruach HaKodesh para poder ver en el mundo espiritual. Pero cuando nuestro padre Jacob decide mantenerse de luto, entonces se quedó bloqueado, no pudo recibir nada del Ruach HaKodesh aun cuando era profeta. Esto nos da a entender que también nuestro Padre Eterno permitió que esta condición se mantuviera así, porque de lo contrario, como era profeta, él hubiese podido saber que su hijo estaba vivo. Ahora, pregúntese por un momento, ¿qué hubiese pasado si nuestro padre Jacob se le hubiese revelado que Joseph estaba en Egipto? ¿Qué hubiese hecho? Lo más probable es que lo manda a traer o va él mismo a traerlo y lo libera. Pero ¿qué hubiera sucedido con esa liberación? Se hubiera echado a perder el plan perfecto de Hashem de salvar no solo a Israel, sino al mundo entero a través de Joseph, que es la figura, la sombra profética más prominente de la Torá. Ahora, él no pudo verlo, y por eso dicen nuestros sabios que durante todo ese tiempo que nuestro padre Jacob estuvo triste, estuvo de luto, no recibió ninguna revelación. Él prácticamente comienza a desaparecer de la escena y el enfoque de la Torá se va hacia otra persona porque él decidió mantenerse de luto, no aceptó ningún consuelo, y al mantenerse de luto se mantuvo bloqueado de poder recibir revelación del Ruach HaKodesh. Yo le cuento esto y le informo esto para que usted no crea que una persona que dice que está sufriendo y que está llorando, que recibió del Ruach HaKodesh, que recibió de Dios, dicen algunos, y recibió una profecía. No es así como se reciben las profecías según la Torá, sino que hay que estar alegre, hay que estar de fiesta, hay que estar contento, hay que estar complacido, claro, en santidad, porque nuestro Padre, él solo se bloqueó al quedarse de luto. Así es que si usted quiere realmente atraer la voz de Hashem, la visión de Hashem, la voluntad de Hashem, usted no lo puede hacer estando realmente triste, sino que debe de cambiar de actitud y pensar en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho para usted,
para que pueda entonarse, pueda entrar en sincronía para poder recibir el mensaje del Eterno. Como lo dice David Hamelech, hablando con su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Hashem, porque aún he de servirle, Elohim mío. Y dice él, prácticamente le está hablando a su Neshama. Ahora, él lo está haciendo para entrar en razón, para poderse conectar nuevamente. Bien, es vendido, Joseph, es vendido y es llevado prácticamente a Egipto. Pasamos a la cuarta lilla, desde el 38, versículo 1 hasta el versículo 30. Yehudá se aparta de sus hermanos y se casa con la hija de Shua, que le da a luz 3 hijos, llamados Onán y Shelah. Luego toma una mujer para su hijo primogénito, llamada Tamar, que significa palmera. Pero Hashem quita la vida de porque era malvado. Onán recibe la orden de su padre de cumplir con su deber de levantar descendencia a su hermano y llegarse a la mujer, a la viuda, casarse con ella. Pero cuando se allega a ella, derrama el semen en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Por eso Hashem también le quita la vida. Tamar es enviada a la casa de su padre para esperar que Shelah crezca. Después de mucho tiempo muere la esposa de Yehudá, queda viudo Yehudá. Después del duelo, Yehudá sube a los trasquiladores de las ovejas en Timnat, junto con su amigo Jirá. Cuando Tamar es informada sobre ello, se quita su ropa de viuda y se cubre con un velo y se sienta cerca del camino de Timnat, porque se ha dado cuenta de que no había sido dada a Shelah como mujer, aunque había crecido. Ya estaba prácticamente en una edad que sí se podía casar. Yehudá piensa que es una prostituta al verla con el velo, no la reconoce y le ofrece un cabrito para poderse llegar a ella. Como señal, ella le pide 3 cosas que lleva puesto, y así ella concibe de él. Luego se viste de viuda de nuevo. Yehudá envía el cabrito por medio de su amigo para recobrar la prenda, pero no la encuentra. Los hombres del lugar tampoco saben nada acerca de la prostituta que andan buscando. A los 3 meses informan a Yehudá que Tamar ha fornicado. Él ordena que sea quemada. Entonces ella envía a decir a su suegro que investigue para saber de quién son las 3 cosas que tiene como señal. Yehudá reconoce que ella tiene razón y que él es el responsable del embarazo por no haberle dado a su hijo Shelah, pero no vuelve a conocerla más. Cuando va a dar a luz tiene mellizos. Uno de los 2 saca su mano y la partera le ata un hilo escarlata pensando que va a salir primero, pero retira su mano y el hermano sale. Por ello fue llamado Peret, o sea, brecha. El hermano que tiene el hilo es llamado Seraj. Ahora nosotros vamos a encontrar algo muy interesante acá. Recordemos que desaparece nuestro padre Jacob de escena y aparece Yehudá, la vida de Yehudá. Yehudá cometió un gran error al tomar una mujer llamada Shua. Esta mujer era prácticamente cananita y recordemos nosotros que todos nuestros padres habían recibido la orden de no casarse con unas mujeres cananeas, sino que fueran a la tierra de sus parientes para tomar mujer ahí, así como lo hizo nuestro padre Yitzhak, que le fueron a buscar esposa, y así es que llegó Ribka y se casaron. Ahora, cuando nosotros vemos que también después se ha enviado Jacob a la misma tierra para tomar esposa, pero ahora vemos a su hijo Yehudá que toma una mujer cananea y le da a luz 3 hijos. Aquí está el primer problema. El primer problema de Yehudá fue de que agarró una mujer que realmente no tenía que hacerlo. Y recordemos que él se apartó de sus hermanos. Y estos 3 hijos, 2 de ellos nos menciona que realmente fueron malos. Estamos hablando de y de Onam.
El primero dice prácticamente que era el primogénito, era malo. Aparece Tamar, que en escena que vamos a hablar acerca de él, acerca de lo que nos dicen los Midrashim acerca de esta mujer. Y luego cuando muere el primero y se le da el hijo que seguía, esta era una ley llamada ley de Levirato, que también después aparece en la Torá ya promulgada. Y este consistía que si alguien se casaba y él se moría sin prácticamente ver descendencia, sin engendrar, entonces la viuda tenía derecho a casarse con el hermano que le seguía, un hermano, claro, que estuviera soltero, pero con la condición de que el primer hijo que tuviera, que engendrara, no iba a ser puesto a nombre de él, sino que del difunto. Esto era para que el nombre de los difuntos no desapareciera de la historia de Israel. Pero cuando Yehudá hace esto, vemos que Onam no quiere cumplir la Torá, no quiso cumplir la Torá. Ahora, estos hijos nacieron inclinados al mal porque venían de una relación no aprobada por Hashem y no aprobada por sus padres, no aprobada por la Torá. Se unió con yugo desigual y lo que ocasionó fue que le nacieron estos hijos inclinados al mal. De hecho, el primero que muere, era malvado, así lo dice la escritura que era malvado. Onam, por consiguiente, no quiere cumplir con la ley del levirato. Y cuando llega el momento de eyacular, lo hace fuera, no lo hace dentro con la intención de que no engendrar hijos con esta mujer y no cumplirla, se rebela contra la Torá. Y luego también él muere. Yehudá, al darse cuenta que a 2 hijos le van muriendo, entonces él tiene desconfianza de la mujer y le dice que espere que el niño crezca, que el joven crezca, pero lo hace con la excusa de no dárselo como marido porque teme que también él vaya a morir. A este punto, Yehudá no había entendido que el problema lo había cometido él uniéndose en yugo desigual. Pero luego que crece y no le es dado, entonces vemos que Tamar toma la decisión. Realmente que ella estaba en su derecho. Entonces se disfraza y se da aquí el problema de que Yehudá la confunde por ramera, por una prostituta y paga por sus servicios y se une con ella y le engendra un hijo. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Primero, vamos a hablar del juicio como nosotros hemos leído. Pero este juicio no debemos de entenderlo nuevamente como lo dice la Reina Valera o como se puede entender de una manera tan simplista, porque si entendemos la Torá, si tenemos una mente hebrea, nos vamos a dar cuenta que se hizo una corte, había un beidín. Las cosas no se daban así como la gente cree, este adulteró, lo vamos a matar a pedrada. Y que cualquiera puede venir y lo agarra a pedrada porque así dice la ley. No, para que esto se diera, tenía que haber un juicio. Y nos dicen que los Beidín, que solo habían 3 jueces, no podían sentenciar a muerte a nadie. Solo podían tratar otros asuntos de menor importancia, pero no podían decretar muerte. Tenía que ser un Beidín más grande. Ahora, cuando nosotros entendemos el contexto, se hizo un juicio y fue llevada y se buscaron pruebas, se hizo una investigación. Se investigó, se vio que si de verdad estaba embarazada y bueno, se hicieron todas las pruebas, se indagó y luego llega al juicio y cuando estaba en el juicio vemos a Yehudá que prácticamente como él se había apartado, él era el líder, él era el juez de esa familia sentado en el juicio y entonces después de que presentan todas las pruebas, las evidencias que así era, entonces se decreta la sentencia sobre ella que muera y que muera quemada. Aquí hay algo interesante. Porque la forma en que morían las mujeres que adulteraban o eran fornicarias eran apedradas. Prácticamente eran lapidadas. Pero ¿por qué a Tamar se le ordena que muera quemada? Esta sentencia solo era dada, oiga bien, solo era dada a las hijas de los sacerdotes.
Cuando una hija de un sacerdote cometía tal vileza, no la mataban a una lapidación, o sea, a pedradas, sino que prácticamente la quemaban en una hoguera, porque ella prácticamente había nacido en una familia Kadosh, una familia santa de sacerdotes, y ella se había envilecido de esa forma. Pero ¿por qué Tamar? ¿Por qué Tamar es prácticamente sentenciada a que muera quemada? Y la información que nos dan nuestros sabios es que Tamar no era cualquier mujer. Tamar era una princesa. Tamar era hija de Shem. Esto es bien importante. Era hija de Shem, y que por lo tanto cuando Shem, sabemos de Shem que él era sacerdote y rey, entonces por ser sacerdote, ser hija de un sacerdote, entonces al verse envilecido supuestamente, entonces a ella le correspondía no morir como morían las demás mujeres, sino que morir quemada. Pero antes de que se llevase a cabo la sentencia, la mujer toma una acción que nuestros sabios se quedan admirados y halagan mucho a Tamar, pero critican a Yehudá. Claro, nosotros vemos lo que pasó. ¿Pero por qué? Porque Tamar resuelve el problema de la manera más inteligente, que da a entender que esta mujer sabía de Torah. Claro, era hija de Shem, había sido instruida, y ahora que estaba en este problema, ella quiere salvar su vida, pero por salvar su vida no va a quebrantar la Torah, porque la Torah nos enseña que está prohibido avergonzar a alguien en público. Está prohibido avergonzar a un estudiante de Torah, a un israelita, a un judío. Está prohibido avergonzarlo en público. A un impío está prohibido avergonzarlo en público. No se puede hacer. Pero en este caso vemos que la vida de Tamar está en riesgo. Ya fue sentenciada. Ella solamente le queda una carta y decir quién es el padre. Y este es un problema. Y aquí nos enseña la Torah. La forma en que una mujer se debe defender debe de ser sin quebrantar la Torah. Porque ella bien pudiese haber dicho en pleno juicio, en público: ¿saben ustedes quién es el dueño de este bastón, de este anillo, de este manto? ¿Saben ustedes quién es? Yo les voy a decir quién es. Y hubiese podido decir ella: ese sinvergüenza que está ahí sentado de juez, él es el padre, él es el que me ha dejado embarazada. Y lo hubiese podido avergonzar, pero no lo hizo, sino que ella mandó llamar a una de sus criadas que trajera un cofre y que lo llevaran a Yehudá, y que le dijeran que el dueño de esas prendas era el papá del niño que ella esperaba. Cuando le llevan a Yehudá esto, porque solo Yehudá lo podía ver, porque era para él la evidencia, y ve que eran sus prendas, entonces él acepta su error y dice que Tamar era más justa que él, porque se da cuenta que él era el que la había dejado embarazada. Lo curioso de este hecho, que vamos a mencionarlo y vamos a recalcarlo acá, que no es fácil de digerirlo, pero le voy a pedir a ustedes que se esfuercen mucho para poderlo hacer. Es que de este hecho vergonzoso, de este hecho que podríamos tildarlo nosotros de aberrante, hay algo sorprendente en todo esto. Y lo sorprendente de esto es que cuando nacieron estos dos hijos de Tamar, que eran hijos de Yehudá, su suegro, aquí encontramos algo muy interesante, que de estos dos, estamos hablando más bien de Pérez, porque ese es el asunto, que de este muchacho, Pérez, se abre la brecha de donde iba a venir el Mesías. Esto es interesante. Ahora alguien podría decir, de una relación, podríamos decir, incestuosa, de un incesto, por ahí pasó la línea de Mashiach, Yeshua. Sí, por ahí pasó. Pero ¿cómo es entonces? ¿Cómo es que Yeshua iba a ocupar esa brecha si es santo, es Kadosh? La respuesta a esta
pregunta, amado estudiante de Aprendamos Torah, no es fácil de exponerla ni fácil de digerirla. Pero yo le voy a hablar, se lo voy a poner en contexto rápidamente. Primero, que fue un error, sí fue un error, pero no un error a un nivel como nuestra mente se lo puede imaginar. No tratando de justificar a Yehudá ni a Tamar, sino más bien poniendo los hechos como corresponden. Nosotros lo vamos a mencionar de la siguiente manera. Recordemos que Yehudá quedó viudo, o sea, estaba viudo. Y recordemos que Tamar estaba viuda, ella era una viuda. ¿Cuál era el problema? ¿A quién ellos le quitaron su pareja? A nadie, los dos estaban solos. Los dos estaban libres de poderse unir con cualquier otra persona, claro. Se miraba mal porque habían sido mujeres de sus hijos, pero sus hijos ya estaban muertos. Claro, pero lo que yo quiero decirles es que los dos estaban viudos, estaban en viudez. Esto no justifica lo que hicieron, pero debemos de ponerlo en contexto para entender lo que estaba pasando. Pero aquí hay algo todavía más profundo que yo pienso que quizás aquí nos vamos a quedar. Hay mucho que hablar porque apenas podríamos hablar acerca de la quinta ley, pero vamos a sentarnos acá para hablar un poco y luego de la quinta, sexta y séptima vamos a hablar poco, porque esto es muy importante. Yo le podría decir que hoy podría ser esto el corazón de la parashá. Y recordemos que la vida de Joseph Tzadik nos da ejemplos de las bases que se asientan de los principios para tener una vida recta y justa delante del Eterno. Y uno de ellos es algo muy interesante, que la Torá expone los problemas, expone los errores. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes es que una de las partes importantes que usted debe saber que para que su vida sea recta, se debe de exponer no solo los triunfos, no solo las victorias, sino también los errores, porque se tienen que pagar. Yo le voy a hacer una pregunta a usted muy interesante. Si usted hubiese sido Yehudá, el que estuviese metido en este gran problema, este gran escándalo, un escándalo tremendo, y de usted hubiese dependido, le hubieran preguntado, Yehudá, ¿te parece que escribamos esta historia en la Torá o solo ponemos que tú querías ayudar a Joseph? Yo creo que normalmente cualquiera pudiera decir, bueno, no pongan eso porque es muy desagradable, muy lamentable, muy vergonzoso. No lo escriban, solo escriban que yo quise ayudar a Joseph, eso sí, bueno, me conviene. Pero no, la Torá expone el problema. Pero no solamente en este caso, si nosotros venimos hablando acerca, por ejemplo, el caso Caín mató a Abel, luego, bueno, vemos también el caso de Noah, que también el caso con su nieto, y que se expone de que prácticamente hubo ahí un problema, un pecado muy grave, y también se expone. Luego también vemos el problema grave que tuvo Lot. Hablamos de Lot, cuando las hijas se acuestan con él y conciben de él. Y luego venimos acá y nos damos cuenta que en este caso Yehudá comete este error. ¿Qué nos está diciendo la Torá? La Torá nos está enseñando algo muy importante, que los problemas se resuelven no escondiéndolos, sino más bien sacándolos a luz. Claro está que no se debe hacer de la manera escandalosa que lo saben hacer las personas. Resulta que ahora en día muchas familias son destruidas, iglesias evangélicas son destruidas. A cada instante, a cada momento se oyen escándalos. Los responsables de la destrucción de estas familias o iglesias no son la gente impía, sino que son la gente misma de adentro que no sabe cómo resolver los problemas. No sabe cómo hacerlo. No estamos hablando de ocultarlo porque la Torá nos está enseñando drásticamente que nosotros debemos de exponer todo lo malo, pero debemos de hacerlo de la forma correcta, no de una forma destructiva como lo saben hacer la gente. Han habido casos donde la esposa del pastor se para en asamblea y ahí descubre
a su esposo, lo avergüenza a su esposo. Muchas mujeres o hermanas que han pecado, han sucumbido ante la fornicación o el adulterio, luego que se sienten heridas, ellas declaran en plena asamblea que cometieron pecado con cierto líder, con cierto diácono o anciano o pastor o evangelista, profeta, y se hacen grandes escándalos y se destruyen muchas vidas. ¿Por qué? Porque no tienen Torah y no saben cómo hacerlo. Ahora, vemos a Yehudá con un problema grave, pero él decide que ese problema se resuelva, salga a luz. Y claro, luego él sabe que él es el que ha cometido el error y salva a esta mujer. Pero lo que yo estoy diciendo acá, lo que estamos viendo acá es que la forma correcta en que se debe de avanzar no es escondiendo el problema, no es metiendo la basura debajo de la alfombra, no es escondiendo ese pedazo de carne, volverlo en una bolsa, en un papel y esconderlo en una esquina, porque tarde o temprano el hedor se va a escapar y tarde o temprano va a ser insoportable. No es así como se deben de resolver los problemas. Se deben exponer de una forma correcta. ¿Cómo se deben de exponer estos problemas? Se debe de hacer frente a un beidín, a un grupo de ancianos. Se debe de resolver. Y cuando se da la sentencia, se debe declarar la sentencia. Tal vez no dar detalles, pero sí declarar la sentencia para que las personas puedan seguir avanzando. Resulta que ahora en día, esta carencia de este significado que estamos hablando de cómo resolver los problemas, tiene a muchas familias, muchas personas, oiga bien, inclusive cuando hablamos de familias, hablamos de personas, estamos hablando de vidas. Cuando hablamos de vidas, hablamos todo lo que contiene la vida, negocios, empresas, proyectos, todo eso está envuelto. Y que en estas familias, en estas empresas, en estos negocios, hay un problema grave y que no pueden avanzar y que están avanzando a duras penas, pero se da un problema que siembran mucho y recogen poco. Hay un problema grave que no se avanza, como que se patina, no se entiende qué está pasando. El asunto es que la Torah nos viene hablando hoy en día de que hay un problema ahí. ¿Qué hacen las familias con sus escándalos? ¿Qué hacen las familias con sus problemas? ¿Qué hacen las personas con sus fracasos? ¿Qué hacen las personas con su pecado? Lo esconden. Lo esconden a toda costa. A toda costa lo esconden. En las familias hay pecados enterrados que están segregando veneno, derrota, fracaso. Están segregando mucho pecado y mucha maldición. ¿Por qué? Porque no los han sabido resolver, sino que lo han escondido. Y podríamos hablar de mucho de esto, pero voy a mencionar unos casos porque se oye muy desagradable, pero es la realidad. ¿Qué pasa con aquellas madres que se dejaron embarazar de otra persona y le dijeron a su esposo que déle el hijo? Algunas tienen un hijo que no es del mismo padre. Otras pueden tener más. Algunas inclusive, ninguno de los hijos es hijo del esposo, sino que todos son de otros. Y todo esto está oculto. ¿Qué podemos hablar también del otro pecado? Cuando un padre viola a su hija y se queda eso enterrado porque es muy desagradable, muy terrible, muy vergonzoso, no se hable, se oculta. La hija sale embarazada y luego la mamá hasta tiene que decir que ella lo parió y le pone el nombre y que ese niño crece como hijo de ella, pero la verdad es nieto de ella. Y esto no se habla, no se dice, se oculta y peligroso. Por favor, nadie hable de esto. ¿Qué podemos decir de las violaciones que se dan entre hermanos? ¿Qué podemos decir de los casos más graves que hijos que han tenido relación con su madre y están ocultos, están ahí enterrados porque son muy graves, son muy terribles, muy vergonzosos? ¿Qué podemos decir de hombres que son homosexuales o tienen inclinación homosexual pero lo ocultan, lo sepultan? Mujeres que tienen inclinación al lesbianismo
Y podríamos seguir hablando mucho más de tíos que violan a sus sobrinas, de tías que se acuestan con sus sobrinos y se oculta y se guarda y se protege. Y por favor no hablen más de esto porque es muy grave. Violaciones que se dieron y se dejaron así, sin decir nada, ocultas. Quedaron impunes y están ahí enterradas en las familias. Están ahí, están ahí segregando, frenando, causando muchos problemas. Por eso que en las familias los hogares se destruyen, los matrimonios no duran. Las empresas, aunque ganan dinero, pero siempre tienen mucha pérdida, patinan, porque hay un problema grave, los errores que se han tenido no se han sabido resolver. No estoy diciendo que usted lo debe publicar en Facebook o Instagram, que usted debe pararse en una plaza y declarar todas las fechorías y las maldades que ha hecho. No, 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 no me refiero a eso. Sino prácticamente usted debería hablar con sus líderes espirituales de su problema, de lo que ha pasado, para darle solución correcta. Yo le voy a poner otro ejemplo para ir terminando acerca de este problema de Yehudá, que es un caso muy tremendo. Pero en la Torá nosotros seguimos encontrando cómo la Torá nos enseña cómo se deben de resolver los problemas. Ahora, por favor piensen en un hombre que todo el mundo ama de la historia de Israel. Vamos a hablar de David Hamelech, el dulce cantor de Israel. Aquel rey del cual cuando era joven Hashem dijo, he hallado a uno que es conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo quiero. Hashem habla de él y testifica de él que es un hombre conforme a su corazón. Es un hombre tremendo que ama a Hashem, pero falló, y no solo una vez. Pero hablemos de una falla, hablemos de el pecado que cometió, que prácticamente ocasionó la muerte de Urías, y luego nos damos cuenta que él embaraza a Betsabé, y que este pecado le ocasionó grandes problemas a él. Ahora, busquemos el hecho que venimos tocando, cómo Hashem nos enseña cómo se deben de resolver los problemas. Si usted hubiese sido el rey de Israel, usted hubiera sido el hombre más poderoso en el pueblo y hubiera escrito la historia suya, ¿usted hubiese escrito solo sus victorias o hubiese escrito sus derrotas también? ¿Cree usted que usted sería una de esas personas que hubiese escrito su fracaso, el adulterio que cometió? ¿O, no, o somos de las personas que somos más dadas a mostrar lo bueno que somos? Vendemos una imagen, vendemos la victoria, vendemos solo lo positivo y lo negativo lo ocultamos, lo sepultamos y estamos dispuestos a dar hasta nuestra vida para que no se den cuenta de realmente de lo que hemos hecho. Si nosotros hubiésemos sido el rey y se estaba escribiendo el Sefer de primera de Samuel y segunda de Samuel, y le hubiera dicho el escriba, mi señor el rey, estoy escribiendo su historia, ¿cree que es necesario que escribamos este hecho tan vergonzoso que usted realmente cometió ese pecado con Betsabé, o solo pongo las victorias cuando mató a Goliat y toda la victoria con los filisteos y cómo usted amaba a Hashem y cuando peleaba con el oso, cuando peleó con el león y cómo derrotó a Goliat, todo eso? Pero no pongamos acá que usted realmente cometió ese adulterio, que también mandó a matar a Urías, porque eso va a manchar su imagen, va a dañar su imagen y va a quedar grabado en la historia. Imagínense, millones y millones de personas que van a leer esta historia lo van a tener como el rey adúltero. Pero el rey David lo permitió que se escribiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Torá no oculta? ¿Por qué los profetas no ocultan todo lo que las personas suelen ocultar? Todos somos dados, estamos inclinados a ocultar nuestro fracaso, nuestras debilidades, nuestros errores, y exaltar y agrandar nuestra victoria y nuestras cualidades, porque somos amantes de la gloria, de la vanidad de los hombres. Y
¿Y por qué tenemos este concepto tan errado? La Torá nos está enseñando que hay que sacarlo, hay que exponerlo. Ahora, ¿por qué nos enseña la Torá esto? Porque es la única forma de resolverlo. La otra forma, que es la que se viene haciendo y que vienen haciendo los seres humanos, es dañina. Muchas familias están sufriendo y muchos problemas se están dando en las familias porque no han sabido resolverse estos problemas de madres, como vuelvo a decir, mujeres casadas que han tenido que ver con otros hombres y luego pues ahí están campantes como que si nunca han hecho nada. No se trata de quemar a nadie, no se trata de apedrear a nadie, se trata de resolver los problemas. Hay problemas en la familia donde los hijos tienen sospecha de que no son hijos de su padre, que su padre es otro, porque a veces las evidencias son muy obvias, las evidencias. Se oyen rumores por todos lados y hay una gran incertidumbre, un gran problema en la familia, porque no se supieron resolver los problemas. Porque así nos enseñaron a nosotros, pero nosotros vemos a Yehudá acá enfrentando su problema valientemente, hablando sobre su error. Y ahora vemos que sí hubo un grave error, pero lo afrontó. Recordemos que en este tiempo tenía que presentarse alguien como dolido, como una parte afectada. Yehudá no tenía una parte afectada. Tamar no tenía, no estaba viuda, pero aunque fue malo. Pero lo sorprendente de esto es que no solo Yehudá, sino estamos hablando de David Hamelech, estamos hablando también de Noah, estamos hablando de Lot, casos terribles. Imagínense el caso de Lot, sus dos hijas acostarse con él y le engendró hijos a las dos hijas, de donde nacieron los amonitas y los moabitas, que nacieron bajo maldición, por ese asunto, por ese acto incestuoso. Pero ahí está. Y ahora vemos el caso de Yehudá, el que iba a pasar a ser prácticamente el que le iba a dar la primogenitura, una parte de la primogenitura. Porque la primogenitura al final se divide y lo vamos a ver más adelante en las parashot que vienen. Como una parte de la bendición quedó en Yehudá y la otra quedó en Joseph. Ahí se dividió la porción doble de todo primogénito. Bueno, pero nos asentamos acá pensando, ¿cómo se deben de resolver los problemas? ¿Qué problemas tienes tú? ¿Cuáles son tus problemas, los que te están frenando? Tú haces de una manera, haces de otra, esperas aquí, pero hay algo que te frena, porque hay algo que nadie lo sabe. Hay pecados que sucedieron que están ocultos, están enterrados. Y media vez no salgan, van a seguir segregando. Derrota, fracaso, dolor, tristeza, y no vas a prosperar. Recordemos lo que dice el proverbio. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando se habla de confesar, no se está hablando de que va a parar en una asamblea y a decir todo lo que usted ha hecho, ni tampoco publicarlo en Facebook. No nos referimos a eso. Nos referimos a extirpar un tumor en una sala de operaciones, en una reunión de gente sabia, de gente madura, para resolver estos problemas y darle solución. Y lo que hay que afrontar, hay que afrontarlo. Y el problema que se tenga que dar, hay que afrontarlo correctamente conforme a la Torá, porque lo contrario es más dañino. ¿Qué hubiese pasado si todo esto hubiese permanecido oculto acerca de Yehudá? Prácticamente esto hubiera segregado hasta nuestros tiempos una gran cantidad de frustración, de mentira, de vanidad, de engaño. Pero en cambio vemos expuestos los problemas que sucedieron y cómo se resolvieron, porque tienen que resolver. Hay una solución, quizás no es la que nosotros esperamos, pero siempre hay una solución. Por eso es que ahora nosotros cuando nos enfrentamos a esta parashá y vemos los problemas que comenzaron a surgir en la vida de nuestro padre Jacob cuando se asentó, porque cuando nosotros vamos avanzando a través del estudio de la Torá,
debemos de entender que como personas estudiantes de Torah, todo lo vamos a pagar, sea de una u otra forma, lo vamos a pagar. La Torah te enseña, te da opciones, te da un abanico de opciones, cómo se puede realmente pagar y cómo podemos evitar meternos en problemas, pero si ya nos metimos en problemas, ¿cómo salir de ellos? Quizás las respuestas no son las que tú quieres, pero te aseguro que la Torah siempre está dando lo mejor para nosotros. Y por eso es que nosotros vamos a dejar ahora este punto acá. Podríamos seguir hablando acerca de Pérez y hablar acerca de por qué Hashem escogió esta línea. ¿Por qué escogió esta línea Hashem? Tal vez nuestra mente no está lista para entenderlo. A mí me gustaría hablar más contigo acerca de por qué y poderte mostrar que los ojos de Hashem son maravillosos y el corazón de Él no son las cosas como nosotros nos imaginamos. Pero resulta con este punto muy desafiante. ¿Cómo avanzar? ¿Y cómo exponer mis problemas? Esos problemas tan graves. A veces no necesariamente resolverlos. A veces solo con exponerlos, la luz de la Torah los disipa y pierden su poder. Los pecados más graves que van a llevar a la gente al Geinón. Óigame bien. El más grave, porque hay un pecado que Hashem no puede perdonar, ni Yeshua, ni la sangre de Mashiach puede borrar. ¿Qué? ¿Estoy diciendo quizás aberraciones? ¿Estoy blasfemando? No, estoy usando la misma verdad de la Torah. Y la Torah nos enseña que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, entonces, ¿cuál es el pecado que Hashem no perdona? Es aquel que nosotros no confesamos. Aquel que no confesamos, dice la carta de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pero si nosotros los confesamos, pero si no los confesamos, entonces Hashem no los puede perdonar. No puede perdonar ese pecado. Entonces hay muchas personas que no se van a condenar no por lo que hicieron, sino porque no tuvieron valor de confesarlo, no tuvieron valor de afrontar ese problema. Esto no es fácil, pero es la única forma que nosotros podemos entender a acercarnos para una vida justa. Es bien interesante ver cuando una persona se decide a entender lo que realmente él es. Cuando una persona dice, yo hice esto, hice lo otro, tuve una vida así desagradable, no da grandes detalles, pero uno entiende que lo que está haciendo, que haciendo teshuvá completa, porque está confesando, se está reconociendo que hizo algo malo y que se está apoyando en la sangre de Mashiach, no está queriendo pelear por mantener un criterio bueno de la gente a toda costa, sino que realmente se está humillando ante Hashem. Ahora, esto no es fácil, pero si queremos seguir adelante y queremos alcanzar una vida y ser justos y avanzar en nuestra vida espiritual, debemos de sacar todo aquello que ha estado enterrado durante generaciones o durante toda nuestra vida y exponerlo de una manera correcta frente a un sadik, frente a un moré, frente a un grupo de ancianos para resolverlo, para hablarlo, para que se pueda tratar de la forma correcta. Tampoco de ponerlo en un libro, pero sí sacarlo a luz, porque la luz de Mashiach, la luz de la Torah, es poderosa para disiparlo todo, como está escrito, y vuelvo a repetirlo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Voy a mencionar rápidamente la quinta liyá. Está desde el capítulo 39, versículo 1 al 6, dice, acerca de Potifar, el oficial de Faraón, compra a Yosef. El Eterno está con él y llega a ser un hombre próspero. Está sirviendo en la casa de su amo y todo lo que hace prospera. Su amo se da cuenta de ello y le hace su siervo personal y mayordomo sobre toda su casa. La casa y los campos de este egipcio son bendecidos por causa de Yosef. Le deja todo lo que posee en las manos de Yosef y solo se preocupa por el pan que come. Yosef tiene un aspecto muy hermoso. Aquí vemos la vida de Yosef entrando en escena nuevamente.
Y vemos la figura profética acerca de Mashiach como el siervo sufriente, el servidor. Recordemos que la palabra de Yosef tiene la misma raíz de la palabra Yeshua. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero vamos a ver cómo Hashem estaba con él. Luego, aquí hay algo muy interesante acerca de Yosef. Y lo vamos a ver prácticamente en la sexta aliyá para verlo más claro. Aquí estamos hablando de las cosas buenas que pasaron para la vida de Yosef. Cómo Hashem estaba con él, porque era temeroso. Sexta aliyá, capítulo 39, versículo 7 al 23. La mujer de su amo, hablamos de Potifar, pone la mirada en él y le dice que se acueste con ella. Pero él le contesta que no puede cometer esa gran maldad y pecar contra su Elohim. Ella insiste día tras día, pero él no quiere ni entra con ella. Un día, cuando no hay nadie en la casa, Joseph entra para hacer su trabajo. Ella se hace de su ropa y le dice que se acueste con ella, pero él deja su ropa y sale huyendo fuera. Ella llama a los hombres de la casa y dice que Joseph vino para acostarse con ella, que ella había gritado a gran voz y que por eso él había dejado la ropa allí y había salido huyendo. Luego cuenta el mismo cuento a su marido se enfada y echa a Joseph en la cárcel, donde tendrá que seguir mucho tiempo, pero el Eterno está con Joseph y le da misericordia, de manera que el jefe de la cárcel le da confianza de administrar toda la cárcel. Todo lo que él emprende, realmente Hashem lo hace prosperar. Ahora, alguien podría decir acá acerca de Joseph. Estamos hablando acerca de Yeshua, también la figura profética. Hablemos de Joseph. ¿Cómo un hombre justo, temeroso, que hace las cosas bien y es recto, va a sufrir tal injusticia? Esta es la parte que venimos tratando de la vida de un sadik, de una persona justa. Tienes que pagar y por eso nosotros debemos de estudiar Torah para no seguirnos metiendo en problemas, porque no vamos a caer en el juego que cae mucha gente de peco me reconcilio y le dice, mire, no importa lo que ha hecho, solo levante la mano, repita esta oración conmigo y usted le lo va a perdonar y la sangre de Yeshua lo va a limpiar y todo va a estar en blanco y aquí en adelante su vida va a ser en victoria y él nunca más se va a acordar de su pecado. Muy bonito, muy fácil, muy agradable para la carne. Qué bien, todo el mundo puede pecar y después con una oracioncita y llorar un poco. Una lloradita, pues si estamos libres. No, no es así. Ese ha sido un engaño que nos han dado todo este tiempo. Es una farsa. Es realmente algo que Hashem no lo promete en la Torah. Pero vemos aquí en la Torah que vemos a Joseph sufriendo una calumnia. ¿Le suena la palabra calumnia? Porque Joseph estaba sufriendo una calumnia. Porque así calumnió él a sus hermanos. Él los calumnió de una manera muy grave y ahora él está cosechando lo que hizo. Un sadik que se equivoca también debe de pagar. Y vemos que ahora él es echado en la cárcel y no se puede defender. Y prácticamente es algo muy desagradable lo que le está pasando, pero la Torah se sigue cumpliendo y las leyes de la vida se siguen cumpliendo aún en lo justo. Ahora, si un justo se cumple, ¿cómo va a pasar en una persona que es una impía, alguien que no tiene temor, alguien que anda jugando una y otra vez con la misericordia del Eterno? Vemos ahora que él entra a la cárcel y este periodo de entrar a la cárcel simboliza, óigame bien, la muerte y la sepultura de Yeshua, y también simboliza la resurrección. Ya vamos a ver en la séptima aliyá. Pero aquí vemos que él es puesto en la cárcel y por causa de una calumnia de la mujer. Ahora está pagando todo lo que realmente las calumnias que él hizo. Aunque Hashem estaba con él, pero aún así él estaba pagando. Ahora, si Yosef está pagando, si David Hamelech pagó, si el gran Moshe pagó, ¿quién crees que eres tú para no pagar por todos tus errores? ¿Crees que vas a salir adelante jugando así a la persona justa, a la persona honesta y haciendo cosas en oculto, teniendo doble vida, teniendo doble moral?
teniendo doble perfil en Facebook, teniendo dos números de teléfono, uno para hablar correctamente y otro para hacer llamadas ilícitas. No vas a llegar muy lejos. Tarde o temprano la maldad tuya te va a alcanzar y te va a destruir. Te va a destruir si no es que aprendes a estudiar Torah y haces Teshuvah completa y estar dispuesto a pagar todo el daño, a reparar lo que podamos reparar y a pagar lo que ya no podemos reparar. Ahora, como vuelvo a decir, hay formas en que se pueden hacer con responsabilidad. Y hay otras formas que se deben aceptar porque no hay evasión, pero sí, Hashem siempre va a estar con nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a pagar, así como lo hizo con Yosef, aunque estaba en la cárcel sufriendo las consecuencias de su calumnia. Ahora encontramos que Hashem siempre estaba con él y le hacía prosperar. Veamos en la séptima aliyá, porque aquí quiero ocupar algo muy interesante. El copero y el panadero de Faraón le ofenden y son puestos en la cárcel donde está Yosef. Después de un año tienen ambos un sueño la misma noche. Por la mañana Yosef los ve preocupados y les pregunta qué pasa. Le dicen que han tenido un sueño y que nadie lo puede interpretar. Yosef dice que las interpretaciones pertenecen a Elohim y les pide que se lo cuenten. El jefe de los coperos soñó con una vid, con 3 sarmientos que brotaron y produjeron uvas maduras. Tomó las uvas y las exprimió en la copa del faraón que estaba en su mano y la dio a Faraón. Joseph dice que 3 sarmientos son 3 días y que en 3 días su cabeza será levantada y le será vuelto el puesto que tenía antes. Luego Joseph le pide que se acuerde de él cuando le vaya bien, pero para mencionarle ante Faraón, para sacarle realmente de la cárcel. Cuenta cómo fue secuestrado y que tampoco ha hecho nada malo para tener que estar en ese calabozo. Cuando dice nada malo se está refiriendo a de lo que lo acusaban, aunque Joseph a este punto ya estaba entendiendo qué es lo que estaba pasando. El jefe de los panaderos soñó también con 3 cestas de pan sobre su cabeza llenas de manjares hechos por un panadero para Faraón, pero fueron comidos por los pájaros. Joseph le dice que las 3 cestas son 3 días y que dentro de 3 días Faraón le va a quitar la cabeza y colgarle en un árbol para que las aves coman su carne. Al tercer día es el cumpleaños de Faraón y hay un banquete para todos sus siervos. El jefe de los coperos es restaurado en su cargo y el jefe de los panaderos es ahorcado. Pero el jefe de los coperos no se acuerda de Yosef. Aquí hay algo muy interesante. Nos cuenta los Midrashim, más que todo estamos hablando del Midrash. Nos cuenta que Yosef estuvo 10 años, o sea, le correspondían 10 años estar en la cárcel. Un año, óigame bien, un año por cada hermano que había calumniado. Calumnió 10 hermanos, porque Benjamín estaba muy pequeño y no viajaba con sus hermanos mayores. A los 10 los calumnió, entonces iba a estar un año por cada hermano que había calumniado, o sea, 10. Pero en la realidad, en la próxima parashá nos vamos a dar cuenta que él estuvo 12 años. 12 años estuvo. ¿Por qué estuvo 12 años? ¿Por qué estuvo 2 años más? Si había pagado la calumnia que hizo con sus hermanos, que eran 10, ¿y por qué estuvo los otros 10 años? Los tuvo porque nos cuenta el Midrash que él ya para salir confió más en el copero cuando le dice, acuérdate de mí. Entonces dice el Midrash que Hashem dijo en los Hashamayim, por cuanto le dijiste a un hombre que no se olvidara de ti, y no me dijiste a mí, que yo me acordara de ti, sino que a un hombre, entonces el copero se olvidará de ti. Y dice el Midrash que por eso estuvo él 2 años más, por eso se le hicieron 12. Pero este número 12 también es profético. Óigame bien, estamos hablando de Yosef, que es la sombra profética, estamos hablando que la cárcel es prácticamente un símbolo de la muerte y resurrección de Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Por qué?
Él murió entre dos ladrones. Aquí está el copero y está el panadero. Uno de los malhechores en el madero, cuando estaba en el madero, es prácticamente redimido y la promesa de redención, y el otro es condenado. Está igual acá con Joseph. El copero es restituido a su cargo y el panadero es colgado y es muerto. Pero lo sorprendente de esto es que nuestro Mashiach iba a estar 3 días y al tercer día va a resucitar. Pero estos días son años, también son años. Ahora usted vea la sombra, que es interesante. Y esto lo dice el Midrash, es lo sorprendente. Cuando hablamos del Midrash, el Midrash dice, estamos hablando de un enfoque rabínico ortodoxo. No son rabinos mesiánicos los que escribieron el Midrash dice, sino que son rabinos ortodoxos que no creen que Yeshua HaMashiach es el enviado de Hashem, es el Mashiach de Israel. Pero en la información que ellos dan están codificadas cosas que solamente Yeshua la pudo cumplir. En este caso estamos hablando de la sombra, de que la cárcel era símbolo de la muerte y resurrección. Yeshua iba a resucitar al tercer día. Y nosotros vemos en el número 12, usted sume el 1 y sume el 2, ¿cuántos días le salen? Le salen días 3 días. Los 3 días que Mashiach Yeshua iba a estar en el sepulcro, y después de los 3 días iba a resucitar. Así podemos ver en la próxima línea, vamos a darnos cuenta cómo Joseph sale después también de los 3 días proféticos y sale a resurrección. Hasta aquí vamos a llegar con esta hermosa parashá. Hay mucho más que hablar acerca de la vida de Joseph, pero nuestro tiempo se nos ha terminado. Y espero que cada uno de los presentes, de los estudiantes, puedan cumplir su tarea. Es importante que lo hagan. Recuerden que se está preparando usted para traer luz a esta generación que camina en oscuridad. Espero de usted que sea aplicado. Espero de que su vida siga creciendo y que lo que nos está revelando la Torah lo pueda llevar a la práctica. Shalom ubrachot lekulam.